Luis Carrión, gracias por la oportunidad de esta entrevista y sobre todo después del mensaje de Daniel Ortega ayer por la tarde, la primera reaparición de Ortega, haciendo además referencia a lo que ha sucedido en las últimas semanas con los arrestos y detenciones de personas que él ve como opositores. Pedirte reacciones aparte de estas declaraciones cuando él dice no estamos juzgando ni a políticos ni a candidatos, estamos juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. ¿Qué dices tú? En primer lugar, eso es absoluta y totalmente falso. Ni el 18 de abril fue un golpe de Estado, ni estas personas estaban organizando ningún otro golpe de Estado inexistente. Estas personas son líderes políticos, algunos precandidatos presidenciales o aspirantes presidenciales, otros dirigentes de partidos políticos o activistas de organizaciones civiles y empresarios que simplemente se han pronunciado por la libertad, por la democracia, que han denunciado la barbarie del régimen de Ortega, y ese es su crimen. Esta represión también está dirigida a aplastar la libertad de expresión, a intimidar a los periodistas, algunos de los cuales ya se han visto obligados a salir del país debido al acoso y la persecución que han sufrido. Toda esa narrativa de Daniel Ortega es una mentira para justificar su violación a los derechos humanos. Y dentro de esta narrativa también está la aseveración de Ortega, pero también de su representante ante la OEA, de que esto se trata de una injerencia del propio imperio yanqui, en sus propias palabras. Bien, este es el lenguaje que durante muchos años ha usado Ortega para movilizar a sus bases y para justificar sus acciones represivas. Este movimiento del 18 de abril y la resistencia organizada en Nicaragua desde entonces es un movimiento auténticamente nacional. Nació de la protesta ante los crímenes de Ortega y ante los agravios que se fueron acumulando desde que él tomó el gobierno en el 2007. Tú has dicho antes, Luis, y desde 2018 has sido una de las voces memorables cuando decías que Ortega ya debería irse, pero en lo que hemos visto en las últimas semanas en cuanto a detenciones y el tipo de detenciones, la amplitud, la gama de protagonistas detenidos han llevado a pensar a muchos y a declarar en este mismo espacio que se tratan de medidas ya que son inexplicables de índole demencial. Yo te quiero preguntar a ti, tú lo conoces de hace muchos años, ¿cuándo lo dejaste de entender? ¿Bajo qué lupa debemos entender que se ha ampliado a ese nivel, en esa dimensión, las detenciones en las últimas semanas? Bien, a todos nos parece demencial lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ortega ha optado por seguir un modelo parecido al de Venezuela, en donde la represión, el control policial y el aplastamiento de la libertad de prensa son los elementos básicos. Ortega no está interesado en estos momentos en recomponerse políticamente, en tratar de conseguir un apoyo popular que ha perdido casi por completo, sino que piensa que esta represión y estas acciones de él no van a provocar reacciones internacionales que sean significativas, que realmente le puedan hacer daño. Ortega tiene como único objetivo sostenerse en el poder a toda costa y está haciendo lo que él cree necesario, ¿verdad? Y entre esas cosas es que en Nicaragua no quede ningún espacio de protesta, de denuncia, de movilización cívica. Obviamente, esto es algo que puede lograr temporalmente, pero al fin la lucha va a regresar, la resistencia se va a mantener. Preguntarte, hay mucha gente en redes sociales que decía hace unas horas qué cosas del destino que usted ahora huye de su país, se aleja de quien fuera su gran amigo. ¿Qué piensas? ¿Qué nos compartes? Mira, no soy el único. Tengo Yo sé, compañeros, compañeras que están en prisión en este momento, que también detenidos. fueron compañeros de Ortega. Y es una irónico, es trágico realmente la manera en que Ortega se ha volteado contra sus antiguos compañeros y compañeras para castigarlo por el hecho de haberlo desafiado. Es decir, pero mi situación no es distinta de la tantísimos ciudadanos que están en prisión o que han sido vistos obligados a exiliarse. Realmente no soy un caso especial en ese sentido.
excepto, digamos, la ingratitud, la deslealtad y la traición de Ortega a Nicaragua, en la cual también me incluyó a mí. ¿Pensabas que tú y tu familia serían los siguientes, y desde afuera, ahora que estás fuera de Nicaragua, la reacción internacional, la reacción centroamericana, latinoamericana, en relación con los eventos que han ocurrido, está a la altura de estas circunstancias, en tu opinión? Sí, bien, en primer lugar, yo cuando empezó esta nueva oleada represiva y capturaron a mis compañeros de partido, a 6 miembros de nuestra junta directiva, Dora María Tella, Víctor Tinoco, Hugo Torres, Tamara Dávila, Suyin Barahona y Ana Margarita Vigil, claramente me percaté que venían por mí en siguiente lugar, y luego comenzó vigilancia y persecución, entonces me vi obligado a salir. La reacción internacional creo que ha sido, estos crímenes de Ortega de este momento han permitido voltear nuevamente la atención del mundo sobre lo que está pasando en Nicaragua. Y estamos teniendo una reacción que yo considero positiva, pero al mismo tiempo un poco tardía, un poco lenta. Este no era el mejor momento. Es decir, antes hubo mejores oportunidades para que la comunidad internacional pudiera presionar con más fuerza a Ortega. Pero bien, hoy por hoy están los ojos puestos sobre Nicaragua y esperamos que hayan acciones. Ortega no es alguien que responde a las buenas palabras, ¿verdad? A la cortesía. Ortega solo responde a la presión. Es decir, esa ha sido su trayectoria, así ha actuado siempre. Y si la comunidad internacional no pone presión efectiva, pues el pueblo nicaragüense va a quedar prácticamente solo en su lucha contra esta dictadura. ¿Qué me dices? 2 preguntas más para cerrar esta conversación. Muchos recordamos, ahora que se dio esta sesión en la OEA con esta votación importante de esta resolución que condenaba las detenciones, que pedía detenerlas dentro de la OEA, con la abstención de México y de Argentina, por cierto. Muchos recordábamos a, uno de los protagonistas de la resolución de esa OEA de 1979, cuando se condena al régimen de Anastasio Somoza. Es una OEA muy distinta para ti. En tu opinión, hay quienes dicen que la razón de algunos países que se hayan abstenido de votar en esa resolución tiene que ver no con el organismo, pero sí con quien preside el organismo. ¿Qué dices tú? Bien, yo realmente no conozco las motivaciones específicas digamos, México y Argentina que se abstuvieron. Sí sé que en México hay una animadversión hacia el secretario de la OEA, pero no puedo decir que ese es el motivo. Yo creo que hay una posición de Estado muy tradicional en México, que la ha roto en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando la dictadura de Somoza, México se comprometió contra la dictadura y votó por la ilegitimidad del régimen de Somoza, que fue clave para conseguir un gran apoyo internacional y derrocarlo. Entonces, nosotros pues aspiramos a que México, que ha sido una presencia siempre muy importante en nuestro país, tomara una posición más clara, más enérgica, porque los derechos humanos no se pueden defender con comunicados amables. Los derechos humanos tienen que defenderse con fuerza, con energía, o si no van a haber nuevas dictaduras en América que van a repetir estas cosas, que van a repetir estos crímenes, y continuaremos por una senda en el continente muy indeseable. Para terminar, me parece muy oportuno preguntarte y hablar contigo de lo que llega, y no me refiero a las elecciones en noviembre, me refiero al 19 de julio, un aniversario más de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, con una historia en Nicaragua y una crisis como la que estamos viendo, de la que está hablando mucha gente en todo el mundo. La comunidad internacional está preocupadísima. ¿Cómo vas a marcar en este año esa fecha? Bueno, yo personalmente la voy a marcar. 1, en el exilio. 2, manteniendo en todo lo posible la denuncia de los crímenes de Ortega y de la situación que está viviendo mi pueblo, movilizando lo que se pueda movilizar desde acá del exterior para sumar voluntades en contra de Ortega y
luchando de una manera muy similar a como me tocó luchar en los años 70 para salir de la dictadura de Ortega. Es trágico, pero es un poco la historia de mi país. Ironías de la vida, que también desde el exilio, Ortega en Costa Rica hacía lo propio en esos tiempos, cuando los tiempos de Anastasio Somoza, ¿no crees? Exactamente, y también ahora que denuncia la injerencia del imperialismo y la soberanía, el Frente Sandinista hizo presencia en el Congreso de los Estados Unidos demandando, denunciando al régimen y pidiendo sanciones también contra el régimen de Somoza. Es decir, lo que en un momento era bueno, ahora es malo para Ortega. Luis Carrión, te agradezco la oportunidad de esta conversación. Muchas gracias, Gabriela, y gracias a tu teleaudiencia.